Nos alegra mucho poder compartir con ustedes un sábado más. Hoy, nos tocó desde casa, en la comodidad de nuestro hogar, por respeto a nuestras autoridades, pero aún así, en cada una de nuestras casas, el Señor va a llegar, va a hablar, va a hacer algo maravilloso. Solo depende de nuestra actitud y del corazón con el que estemos dispuestos a recibirlo. Así que vamos a comenzar, vamos a orar, vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea entregando en nuestras vidas ese discernimiento y sabiduría para poder entender lo que Él quiere para nosotros hoy. Espíritu Santo, te damos toda la gloria y la honra solamente a ti. Gracias por esta noche, por este privilegio que me puedes dar, Dios, para poder llevar tu palabra aún a cada casa, en cada lugar donde están mis hermanos ahora, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por este momento, y sin duda alguna tu presencia se puede mover fuera de las cuatro paredes del templo. Así que te pido que seas acompañándonos en cada uno de nuestros hogares. Danos la sabiduría y el discernimiento para poder entender lo que tú tienes para nuestras vidas la noche de hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así que vamos a comenzar. Recuerden que estamos en nuestra serie Las 7 batallas. El sábado pasado hablamos de la primera batalla, que fue la batalla del discernimiento. Y hoy vamos a hablar de una batalla muy importante, y es la batalla por los mensajeros. Entendamos que en nuestra vida cristiana siempre vamos a estar en una constante batalla por la eternidad. Es una guerra y cada día tenemos que luchar con diferentes cosas, desde el viejo hombre, viejas costumbres, en fin. Así que vamos a comenzar. Tenemos entendido a través de la Biblia, a través de las historias de la Biblia, que el Señor ha utilizado instrumentos para personas como instrumentos para poder llevar una palabra, un mensaje, ¿cierto? Podemos tener como por ejemplo Moisés, cuando fue al pueblo, llevó al pueblo de Israel y habló con Faraón, ¿cierto? Y pudo darle el mensaje que Dios le había entregado para que liberara al pueblo. También podemos tener como ejemplo a Samuel, cuando llegó al rey David para entregarle el mensaje de parte de Dios para poder descubrir el pecado que había cometido con Betsabé. Y también tenemos, por ejemplo, a Juan el Bautista, un hombre que llevó el mensaje de la venida, del conocimiento, y preparó el camino que Jesús iba a caminar o iba a llevar. Así que entendemos que estos hombres, Dios les designó llevar un mensaje. Dios le dio la potestad y la autoridad para hablar una verdad y sobre todo confrontar. Porque es que nuestro mensaje o el mensaje que Dios trae a través de alguien, creo que una de las partes principales es la confrontación, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar de un personaje de estos que acabo de mencionar, y es de Juan el Bautista. Y vamos a hacer una similitud de los tiempos donde estaba Juan el Bautista al tiempo que estamos viviendo actualmente. Así que quiero que me acompañen a Lucas, capítulo 3, versículo del 2 al 3 y luego del 7 al 16. Leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Pasamos al 3. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Saltamos al versículo 7. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego.
Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Las personas que estaban allí escuchando a Juan, el mensaje de Juan, que como podemos ver, confrontó la vida de las personas que estaban allí. Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan predicaba una verdad porque él la vivía. Él conocía la verdad que era Jesús. Él sabía que esos consejos que estaba entregando a la comunidad, a la multitud que se acercaba a preguntarle qué era lo que tenían que hacer. Porque él hablaba del arrepentimiento. Él predicaba la verdad que tenían que arrepentirse para poder ser salvos. Y eso es una verdad que nosotros nunca, jamás debemos dejar de decir. Es una verdad que se hace real en nuestras vidas cada vez que miramos la cruz y vemos que a raíz de esa cruz hoy podemos ser salvos. ¿Cierto? Que tuvimos y que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados para poder seguir en el camino que Dios ha trazado para nuestras vidas. Y me llama mucho la atención ver en esos tiempos, al igual que en los tiempos de Moisés, que en los tiempos de Samuel, la maldad estaba a flor de piel. La maldad siempre ha sido protagonista de todos los tiempos. Por eso es necesario y cada vez a través de los años se hace más necesario poder hablar la verdad, poder levantarnos y poder decir una verdad en mi vida que yo he podido experimentar y que necesito contarles a otros. En nuestras vidas, a raíz de la obra que Jesús ha hecho en nuestras vidas, tenemos verdades inamovibles que tenemos que decirles a otros. Por ejemplo, si alguien ha sido libre y era cautivo antes, esa verdad que se hizo real en sus vidas puede compartirlas a otras de una experiencia, ¿cierto?, que ha vivido, que es real, que nadie puede decir o distorsionar porque ha sido real en sus vidas. Y sé, hermano, amigo que me estás viendo, que hay verdades en nuestros corazones, verdades en nuestras vidas que se han hecho reales, que hemos podido experimentar y que absolutamente nadie va a poder borrar. Pero no es solamente que queden allí en nuestro corazón, es que tienen que subir a nuestra boca, es que tenemos que llevarla más allá, es que tenemos la necesidad de poder impactar a otros con esa verdad que un día se hizo real, para que otros también puedan experimentar la verdad de Cristo. Así como lo hizo Juan. Juan tenía claro el panorama, él sabía qué era lo que tenía que hacer, pero no solamente sabía, sino que se decidió a hacerlo, se lo propuso y empezó a contarles a todos aquellos lo que tenían que hacer. Por otra parte, Juan cumplía el propósito por lo cual fue designado, por lo cual él tenía trazado. Y lo más importante es que Jesús le agradaba eso. Y es que a Jesús le agrada que nosotros cumplamos su voluntad. A Jesús le agrada que nosotros hablemos la verdad. Y vamos a mostrarlo en Mateo 11, del 11 al 15. Mateo 11, del 11 al 15 dice, de cierto os digo, estaba hablando Jesús, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan.
Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Habla de Juan halagando las virtudes de él. Pero algo que me llamó mucho la atención es que dice que solo los valientes lo van a arrebatar. El reino ha sufrido violencia porque se levantó un mensajero, se levantó un hombre que estaba dispuesto a cualquier cosa porque la verdad fuera dicha y porque la gente supiera qué era lo que estaba bien y qué era lo que estaba mal. Podemos decir que Juan no tenía pelos en la lengua, era el que tenía que decirle la verdad, se la decía. Y de verdad, de pronto podemos pensar que era no tan sutil, pero realmente a él no le importaba. Siento en esas palabras que a él solamente le importaba decir lo que tenía que decir a quien tenía que decirlo. Y por eso Jesús dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Porque es que aún en nuestras vidas podemos estar escuchando una verdad una y otra vez, pero si no tenemos la intención de que se haga real en nuestras vidas, absolutamente nada va a pasar. Ajá, y como tenemos que saber qué estás escuchando, si es verdad o es una mentira, y si es una verdad, qué estás dispuesto a hacer para que eso sea real en tu vida. Y seguimos entonces con otra virtud de Juan, y es que Juan no se amedrentó. Juan el Bautista no tuvo temor por las consecuencias que tenía o que pudo tener por decir la verdad, por ser ese mensajero, por cumplir lo que Jesús le había dicho que tenía que hacer, por cumplir el propósito por el cual él nació. No le importó. Y vamos a verlo en Mateo 14, del 1 al 5. En aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía: no te es ilícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Herodes en ese tiempo era un personaje muy importante y estaba, digamos, había tomado por esposa o por mujer a su cuñada, la esposa de su hermano Felipe. Eso no era lícito, eso estaba prohibido, eso no podía hacer. Y Juan se lo dijo, y por eso entonces él fue castigado. Herodes lo lleva preso y aún en la cárcel estoy segura que Juan le recalcaba a Herodes el pecado que estaba cometiendo. Y esto es un preámbulo a la muerte de Juan. Porque ¿cómo muere Juan? En una fiesta de Herodes, de su cumpleaños, la hija de Herodías, su actual mujer, digamos que fue agraciada o halló gracia delante de sus ojos, y él le hace una promesa de cumplir el deseo que ella quisiera, cualquier cosa, él lo iba a cumplir. Y ella le pide la cabeza de Juan el Bautista. Y dice la Biblia que esa petición entristeció su corazón, pero aún así él cumplió su promesa y le cortó la cabeza a Juan el Bautista y se la entregó en una bandeja de plata. Claro, esta hija de Herodías estaba, digamos que influenciada por su madre y llegó a este objetivo. Pero estoy segura que ni aún estando a puertas de la muerte, Juan tuvo miedo de decir la verdad y murió por la verdad. Él llevó un mensaje que quizás contradictorio, él llevó un mensaje claro, llevó un mensaje con las palabras que tenía que decirlo. Y en ese tiempo, al igual que ahora, muchas personas no nos gusta que nos digan la verdad, y menos quizás en un tono diferente o con unas palabras diferentes. Entonces, lamentablemente a veces nos vemos obligados a maquillar la verdad o hacer que suene bonito. Pero me causa mucho impacto ver a Juan. A él no le importaba lo que tenían que decirle, ni siquiera importaba sus sentimientos, ni siquiera importaba lo que la gente podía criticarle.
Él decía lo que tenía que decirle a quien tenía que decírselo. Y como puede decir uno ahora, el que le guste bien, el que no, también. Era prácticamente, él vivía por eso, él vivía por llevar un mensaje de arrepentimiento. Él quería que todo aquel que lo escuchara, también esa verdad fuera real. Y lo que lograba hacer en sus vidas era que ellos se arrepintieran. Él nunca buscó, y puedo asegurarlo, por lo que la palabra nos ilustra, que él nunca buscó quizás juzgar, criticar. Él solamente quería que se arrepintiera. Un mensaje que no pasa de moda. El mensaje que Juan el Bautista daba en los tiempos de Jesús es un mensaje actual para esta generación. Cumple los requisitos porque hay maldad y porque Jesús está a la puerta. Jesús está por venir, aún igual y de la misma forma que Juan lo predestinaba en sus tiempos. Así que ese mensaje es claro, es un mensaje que tú y yo tenemos que también hablar, porque Dios nos ha llamado a ser mensajeros. Y en la batalla por los mensajeros es que se puedan levantar hombres, mujeres, jóvenes, adultos, aún niños, que estén dispuestos a hablar la verdad. Y muchas veces, por no decir que todas, la verdad no siempre va a parecer buena, pero se debe decir, se tiene que decir, sin importar aún las consecuencias. Porque Jesús es verdad. Y muchas veces podemos tener miedos, inseguridades, pensamos que quizás no estamos preparados porque no somos profetas, pastores, ¿cierto? Porque no tenemos los estudios teológicos para poder dar un mensaje. Pero de algo estoy totalmente segura, y es que Jesús nos respaldará. Jesús va a respaldar la verdad que Él ha vivido y que por ende nosotros también debemos vivir. Si hoy te encuentras en la incertidumbre de qué decirlo, cómo decirlo, qué tienes que hacer, pídele al Espíritu Santo que te dé la revelación, que te diga cómo, cuándo, dónde. Cuando estés dispuesto a hacerlo y lo hagas, te darás cuenta que no eres tú el que está hablando, sino el Espíritu Santo a través de ti. Así que no debemos tener miedo, porque el miedo nos paraliza y podemos perder la oportunidad de llegar y decirle la verdad a alguien que lo necesita en un momento crucial, en un momento importante de su vida que puede partir la historia de su vida en dos. Así que hoy debemos ser como Juan el Bautista. Hoy debemos también anunciar que Jesús va a volver, que Jesús va a regresar y que todo aquel que camine conforme a su voluntad o que caminemos conforme a su voluntad, nos iremos con Él. Pero bueno, teniendo en cuenta y hablando de los mensajeros, también tenemos que hablar de los mensajes, de aquello que hablan estas personas o de aquello que hablaremos como buenos mensajeros. Y es importante identificar o saber cómo nosotros sabemos, y yo me hacía esa pregunta, ¿cómo nosotros sabemos que el mensaje es de parte de Dios? Creo que es una de las preguntas más difíciles porque quizás hay muchos conceptos y muchas verdades. Porque en el mundo encontraremos muchas verdades supuestas y aún pueden ser verdades sacadas de la palabra, pero acomodadas a nuestro parecer. Y por eso hay que tener mucho cuidado. Y yo pude identificar 4 puntos o 4 ítems para poder identificar que un mensaje es de parte de Dios. Primero, un mensaje de parte de Dios no contradice lo que dice su palabra. Nunca, jamás, never in the life. De verdad no lo va a hacer. Porque Dios es un Dios de orden, es un Dios coherente sobre todo. Segundo, un mensaje de parte de Dios no contradice lo que Él ya te ha dicho en la intimidad. Por eso es muy importante la comunión, porque hay una conexión directa, sin intermediarios. Es del corazón de Dios a tu corazón. Por eso es importante tener una comunión con Dios. Por eso es importante tener un momento de intimidad con Él. Porque allí
Él no solamente nos escucha, sino que también nos habla, nos direcciona, nos consuela, nos da palabra. Y un mensaje que tú escuches y sepas o estés en la duda si es de parte de Dios o no, haz el filtro. Dice, esto va conforme a lo que ya Dios me ha dicho en la intimidad, en lo que Él me ha mostrado entre Él y yo cuando estamos los dos solos. Estoy seguro que un mensaje de parte de Dios no va a contradecir lo que Él ya te ha dicho en la intimidad. Tercero, un mensaje de parte de Dios no nos va a invitar a desobedecer las autoridades. ¿Cierto? Porque Dios es un Dios de orden, vuelvo y lo comparto. Y además en su palabra, Él nos habla de respetar a nuestras autoridades. Así que si ese mensaje nos invita a eso, estaría contradiciendo lo que dice su palabra y volveríamos al punto 1. Y como último punto, un mensaje de parte de Dios nunca nos invitaría a hacerle daño a otra persona, a hacerle daño al prójimo. Si hay un mensaje de parte de Dios y te incita, te invita, te motiva o te despierta algún deseo negativo hacia otra persona, o sencillamente te incita o te despierta el deseo de querer hacerle daño, yo quiero decirte que ese no es un mensaje de parte de Dios. Han sido 4 puntos, pero hay uno que totalmente es necesario. Y es que para poder identificar un mensaje y un mensajero, si es de parte de Dios, necesitamos el discernimiento del Espíritu Santo. Es una herramienta fundamental e indispensable para poder identificar. Es como el filtro por donde deben pasar todos esos mensajes y todos esos mensajeros para ver si cumplen con las cualidades, con los requisitos que el Espíritu Santo necesita para que sea un mensaje y un mensajero efectivo. En estos tiempos, en los tiempos que vivimos, en los tiempos del fin, tenemos que estar preparados, apercibidos, porque así como quizás en otros tiempos se levantarán personas, comunidades, cultos, en fin, que van a querer engañarnos. Y lo dice la palabra, y más adelante lo vamos a ver. Así que hablando de este tema, me es inevitable quizás tocar un tema reciente y actual que pudimos vivir hace algunos días, y es la noticia de un pastor que anunciaba la venida de Jesús y que daba una fecha exacta y un lugar exacto y unas personas específicas que eran las únicas que lo iban a ver y que se iban a ir con él. Y es que esto no es tanto lo que sucedió, y es que cosas como estas van a seguir sucediendo. Por lo menos este pastor decía que ellos eran como los escogidos para poder verlo. Otros se van a levantar diciendo que son el Cristo y que ya han llegado. Pero para poder hablar de esto, quiero aclarar que no queremos juzgar, o no quiero hacerlo, ni criticar. Solamente queremos mirar la situación a través de la palabra. Porque es importante saber y poder identificar, porque cosas como esta, como ya les mencioné, van a seguir sucediendo y tenemos que estar apercibidos. Con esta situación, cuando la noticia llega, y hablando y preparando este tema, el Señor me llevó a los días de Noé, a la historia de Noé. Y en la historia de Noé, que la pueden encontrar en Génesis 6, habla de que en ese momento la maldad se multiplicaba, habían muchas personas en el mundo, pero solamente Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Y es cuando Noé le entrega una misión que ya ustedes conocen, que es crear el arca, para luego él y su familia y los animales poder repoblar la tierra luego de que se destruyera a raíz de la maldad y del dolor, ¿cierto?, que le produce a Dios ver cómo su creación no lo alaba, no lo bendice, porque no había nadie que se acordara de Dios en esos tiempos de Noé, solamente él. Yo decía, bueno, es posible que Dios solamente se le haya revelado a este pastor, que él haya sido el único que tuviera la revelación y que tuviera
digamos que cumpliera con todos los requisitos que el Señor le haya pedido, o era él el que había hallado gracia delante de los ojos de Dios. Pero entonces volvía al mensaje cuando les compartía que un mensaje de parte de Dios no puede contradecir lo que dice su palabra. Y podemos encontrar en Mateo 24:36 que su palabra dice que nadie sabe el día ni la hora, ni siquiera el Hijo. Es decir, Jesús tampoco sabe. Es un secreto solamente del Padre. Es decir, que cuando esa persona decía una fecha, una hora, un lugar, un momento, estaba contradiciendo lo que la palabra decía. Estaba contradiciendo lo que ya Jesús había enseñado y lo que nos había mostrado y lo que nos muestra a través de su palabra. Entonces digamos que a raíz de eso, ese mensaje ya no era creíble, ¿cierto? Y no podía convencernos. Pero hay otra cosa que me llama mucho la atención, y es que en la Biblia el Señor me habla o muestra que Noé halló gracia. Pero de pronto no habla de Noé y su familia, o Noé y sus hijos, o Noé y su esposa. Pero sí le dice a él: Noé, tú y tu familia van a ser los únicos que van a sobrevivir al diluvio. Eso me da a entender que el Señor pensó también en su familia. Es decir, Noé, tú hallaste gracia, pero esa gracia también la voy a llevar hacia tu familia. Y es que nuestra familia debe ser la primera en ser beneficiada, en este caso. Pero me llama mucho la atención que cuando en las noticias, claro está, en lo que decían los portales de noticias, decía que las personas o el pastor le decía a los creyentes, a los feligreses, que solamente ellos iban a ver a Jesús, o se iban a ir con Jesús en esa fecha y en ese momento. Y por eso decidieron aislarse desde mucho antes. Y por eso muchas personas, muchas familias preocupadas, porque de un núcleo familiar, uno solo era el que estaba allá esperando por Jesús. Y yo decía, ese mensaje tan contradictorio de lo que nos muestra la palabra a lo que nos dice una persona que dice ser de parte de Dios. Yo digo, si las personas hubiesen pasado por un filtro ese mensaje y a ese mensajero, hoy las cosas fueran totalmente diferentes. Porque las consecuencias fueron muchas familias desesperadas, sin dinero, aún sus familiares en una consternación psicológica o psiquiátrica, ¿cierto? Y todo esto a raíz de no estar apercibidos, de que no podemos dejarnos engañar, porque parecerá real, se verá real, pero no será real, ¿cierto? Entonces, en esa comparativa de lo que pasó con Noé a lo que pasó con esta situación del pastor, es simplemente como una invitación, porque en ese momento fueron, no sé, 15, 20 personas las que fueron engañadas. Pero se levantarán personas que no solamente engañarán a 15, sino engañarán a miles y millones, y aún serán engañados los que ya hemos conocido la verdad. Y quiero mostrarles en Mateo 24, del 4 al 5. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Pasamos al versículo 11 en ese mismo capítulo. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por último, vamos del versículo 24 al 27. Dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre.
Lo dice la palabra. Se levantarán falsos cristos, falsos profetas, maestros, pastores, salmistas. Va a pasar. Va a ser un mensaje que va a llegar. Cerca o lejos de nuestra vida va a llegar. Y por eso tenemos que estar apercibidos. ¿Qué es lo que estamos escuchando? ¿A quién le estamos creyendo? ¿Qué es lo que de verdad nosotros esperamos y a quién esperamos? Porque vendrán momentos de mucha confusión y nos dice la palabra, aún los escogidos van a ser engañados. Es decir, todos vamos a estar, vamos a tener la posibilidad de ser engañados. Y por eso, hoy te voy a hacer una invitación, y es que demos gracias a Dios por la casa donde estamos, hablando en el sentido de nuestra congregación, por nuestros pastores y líderes, porque sabemos y confiamos que ellos son hombres y mujeres que traen un mensaje de parte de Dios, porque no se han dejado permear por el mundo, ni han dejado que el mundo permee la iglesia, y eso me parece muy importante. Así que demos gracias a Dios por ellos, porque nosotros aún estamos de pie muchas veces por sus oraciones y por lo que ellos hacen por nosotros y por nuestra congregación. Cierro el paréntesis. Así que, ¿cuál es nuestra misión? Llevar un mensaje, ser mensajeros de la verdad, porque la verdad es innegociable. La verdad es un principio y hay que decirlo de la forma que tenemos que decirlo, a quien tenemos que decirlo, en el momento que tenemos que decirlo. Pero también tenemos que tener en cuenta que esa verdad no puede estar maquillada o disfrazada por nuestros sentimientos, nuestras opiniones, lo que nosotros pensamos. No, porque entonces no va a ser un mensaje real, va a ser un mensaje distorsionado. Y no solamente puede distorsionar nuestra vida, sino la vida de las personas que me están escuchando, que nos están escuchando. Así que tenemos que ser muy cuidadosos con lo que decimos, pero si tenemos el respaldo de Dios, tenemos que decirlo. Una línea muy delgada que tenemos que tener cuidado al momento de cruzar. Así que, de verdad, hay un último punto, pero no menos importante, y es que los mensajes no solamente se dan a través de lo que decimos, sino también a través de lo que hacemos. Y un mensaje también se puede dar a través de nuestro testimonio. Muchas veces no tenemos necesidad de hablar, solo nuestro actuar puede dar un mensaje contradictorio, puede dar un mensaje coherente, puede dar un mensaje positivo o puede dar un mensaje negativo. Así que no solamente es hablar, sino hacer. No solamente es hablar, sino pensar en lo que nosotros hablamos y hacemos. Porque podemos, con nuestro testimonio, podemos impactar vidas. Y lo hacemos. Podemos también destruirlas. Sin querer, sin tener intención. Por eso debemos caminar en la verdad de Cristo. Debemos caminar en lo que Él nos ha llamado a hacer. No va a ser fácil, nadie dijo que lo sería. Podemos ser señalados, criticados, menospreciados por decir la verdad, por ser innegociables, por ser tajantes, por ser y hacer la voluntad de Dios. Pero mientras tengamos el respaldo de Dios, la batalla la tenemos ganada. Así que te invito hoy, esta noche, que seas identificando cuál es esa verdad que está en tu vida, que tienes la necesidad de decirla a los cuatro vientos. ¿Cuál es esa verdad a través de la palabra que has vivido, que tienes que decirle a los demás? Y lo más importante, que puedas tener el discernimiento del Espíritu Santo para poder entender lo que Él tiene para decirnos. Y sobre todo, que Él pueda direccionar nuestras palabras y nuestro testimonio para dar un mensaje efectivo y eficaz. Les deseo una feliz noche. Muchísimas gracias por conectarse aún hasta el final. Gracias de verdad por todo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos veremos en otra oportunidad y con el favor de Dios el otro sábado nos vemos presencialmente. Bendiciones.